Cordial saludo, mi nombre es Santiago Trujillo, supervisor de producción de Inversiones J. Gallo, y la información que vas a ver a continuación va a ser una explicación de funcionamiento y una explicación de partes de nuestras tostadoras. Nuestras tostadoras cuentan con los siguientes elementos que la componen. Tenemos una tolva de alimentación para café verde o café esmeralda, con su respectiva guillotina de descarga. Tenemos también un tomamuestras correspondiente para ver el avance de la tostión. Tenemos un visor también que nos permite ver el estado en el que se encuentra nuestro café verde. Tenemos una compuerta de descarga con un autobloqueo, el cual nos va a permitir tener una descarga mucho más segura. Tenemos una chorrera de dirección. Tenemos nuestro sistema de brazos en la vasca que nos permite descargar nuestro café a una velocidad muy rápida después de que esté en las condiciones óptimas de temperatura. Y tenemos un sistema de descarga. En la parte izquierda de nuestra tostadora nos encontramos con tres elementos. Uno de ellos es la bandeja de ripio. Tenemos la perilla de control de flujo y caudal de gas. Y encontramos el sistema de extracción de gases. En la parte izquierda de nuestra tostadora vamos a encontrar su tablero de mandos o su comando de mandos con las siguientes botoneras o los siguientes indicadores. Primero encontramos dos relojes medidores de temperatura, el cual nos van a estar verificando o sensando nuestra temperatura de grano y nuestra temperatura dentro del cilindro o la temperatura de ambiente. Tenemos un pulsador Start-Stop que nos va a dar activación al cilindro. Tenemos otro pulsador que nos va a activar nuestra vasca de enfriamiento. Tenemos otra perilla o una interruptora, el cual nos va a dar el encendido en nuestro sistema de flautas de chispa y de quemado. Y tenemos paro de emergencia. En el lado lateral de nuestro tablero encontramos una entrada de puerto USB, cual usted puede conectar hacia cualquier dispositivo o computador. En la parte inferior podemos encontrar el acceso al tablero eléctrico y a todo el sistema tanto de motor como de ventilador del sistema de aires de la vasca. En la parte trasera del lateral derecho de nuestra tostadora encontramos dos elementos muy importantes que son los sistemas de extracción de gases. El primero es la salida de gases procedente de la vasca, de la extracción de aire o del enfriamiento del café en la vasca, y el segundo es el ciclón superior que nos extrae todos los gases que se encuentran retenidos en el proceso de tostión dentro del cilindro y sus alrededores. En la parte trasera de nuestras tostadoras encontramos tres elementos muy importantes. El primero, un manubrio de seguridad. El segundo es nuestra guarda que nos va a cubrir todo nuestro sistema de transmisión. Y en la parte superior nos encontramos con el sistema de extracción de gases que va conectado a nuestro ciclón. El siguiente es el procedimiento que usted debe de seguir para darle el correcto inicio o el correcto funcionamiento a la tostadora que usted acaba de adquirir con nosotros. Lo primero que debemos hacer es realizar una inspección preoperacional de nuestra tostadora, iniciando con el sistema de gas, verificando de que primero no tengamos ninguna fuga de gas y de que las mangueras se encuentren en correcto estado o en correcto funcionamiento. También debemos de verificar de que tengamos el suficiente fluido eléctrico, de que no tengamos, otros equipos que nos estén consumiendo el amperaje necesario para el correcto funcionamiento de la máquina. Después de hacer esa verificación, continuamos con el encendido del equipo. El primer paso para poner en funcionamiento nuestro equipo es darle o energizar el tablero eléctrico y energizar toda la máquina pulsando el botón de paro de emergencia. Él inmediatamente nos va a mostrar tres comandos, nos enciende los relojes o los sensores de temperatura y nos indica en la luz el cual la máquina se encuentra ya energizada. Los segundos el encendido de nuestro cilindro pulsando el botón verde que se encuentra en el indicador de cilindro.
El tercer paso es abrir el sistema de gas, el permitir el paso, la circulación de gas para que llene la flauta de los quemadores. El cuarto paso es encender el quemador. Él nos emite una alarma o él nos emite una señal el cual nos indica de que la llama está prendida. Como quinto paso, podemos hacer la regulación de la temperatura según las necesidades que tengamos del proceso de tostión que vayamos a realizar. Cuando él no detecta gas, después de unos segundos, él empieza a emitir el sonido de alarma para que lo tengan presente, que es un indicador o que la perilla está cerrada totalmente, de que no tiene paso de gas o de que se acabó el gas o hay alguna obstrucción de ella. Es muy fácil, simplemente apagamos, nuevamente volvemos a darle corriente de gas y procedemos nuevamente a encender nuestra tostadora. Nuestro sexto paso es el encendido de la vasca de enfriamiento. Ya cuando nosotros necesitamos descargar el café, simplemente hacemos el encendido del interruptor y nuestra vasca empieza con el funcionamiento. Paralelamente al inicio del movimiento del recorrido de los brazos, también inicia el proceso de extracción, lo que significa de que este es un sistema que es totalmente independiente al sistema de extracción de gas. La extracción o el sistema de enfriamiento solo funciona, punto. Cuando hayamos terminado nuestro proceso de tostión y queramos apagar nuestro equipo, es muy sencillo. El primer paso es simplemente cortar la corriente de gas a través de la perilla de quemadores. Ponemos el interruptor en off. Lo segundo es que debemos esperar a que nuestro reloj indicador de temperatura de grano esté por debajo de unos 80 grados, que es la temperatura indicada para poder detener el cilindro y no tener ningún inconveniente, no tener ninguna afectación con el equipo. Este proceso dura aproximadamente unos 10 minutos, unos 15 minutos. Puede estar rebajando la temperatura a medida. Después de rebajar la temperatura, simplemente hacemos presión del botón y en ese punto nos queda ya la máquina solamente energizada. Para terminar de darles conexión al sistema eléctrico, simplemente pulsamos el par de emergencias, se nos apaga el indicador de energía y la tostadora queda en este momento sin ningún tipo de fluido o de corriente eléctrica. Para iniciar con el proceso de tostión, hacemos una recomendación de que al momento de encender la tostadora, la dejemos generar calor o la dejamos tomar temperatura alrededor de unos 15 a 20 minutos. Después de unos 20 minutos ya es recomendable el poder hacer la primer carga del café, lo cual es de una forma muy sencilla. Simplemente tenemos nuestra tolva, en la cual nos va a dar aproximadamente un volumen de 3 kilos en el tamaño de la tolva. Igual se sugiere de que ustedes hagan obviamente un pesaje previo correspondiente en el cual verifiquen cuál es la cantidad para poder saber cómo van a manipular o cómo van a generar el proceso de tostión en ese batch que van a hacer. Entonces cargamos de café la tolva de alimentación y cuando estamos listos, cuando ya tienen la temperatura indicada, que la temperatura indicada para hacer el cargue siempre va a ser una temperatura menor del punto inicial, de la primera crepitación. Como saben, la tenemos cargada o la tenemos preconfigurada a 190 grados, pero la recomendación para que no vayan a tener defectos de tostión, si no tienen mucho conocimiento en los procesos de tostión, es poderla cargar más o menos a unos 170 grados para no incurrir en defectos. Al tener la masa de café verde, generamos simplemente un movimiento ascendente por parte de la guillotina de descarga, sostenemos la guillotina de descarga, nuestro café cae y simplemente soltamos y ya con esa parte ya hicimos la carga de café. Al hacer la carga del café, pues podemos visualizar a través del visor cuál es el comportamiento del grano de café, el movimiento dentro del cilindro y los cambios de coloración que va teniendo a través del tiempo. Tenemos también nuestro tomamuestras, muy sencillo, simplemente se jala hacia afuera y podemos mirar y tomar la muestra de café o la masa de café según el momento en que lo necesitemos. La puerta de apertura
también es muy sencilla, no tiene ningún peso, simplemente giramos la manivela en el sentido contrario de las manecillas del reloj, hacemos la presión hacia arriba y presionamos hacia el fondo para que la puerta quede bloqueada y la masa de café tostado caiga dentro de nuestra vasca de enfriamiento. De ahí, después del proceso de la vasca de enfriamiento, después de la activación, cuando queramos hacer la descarga de nuestro café, simplemente pues jalamos la palanca hacia nosotros una posición y ella inmediatamente va a hacer la descarga correspondiente. Para cerrarlo, simplemente devolvemos la posición inicial. Nosotros como empresa les enviamos las tostadoras con una configuración estándar. La configuración la podemos ver de la siguiente manera. Oprimiendo el botón con el nombre de mod, el amarillo que se encuentra al lado izquierdo del reloj de temperatura de grano, lo pulsamos y él nos indica en qué temperatura está en este momento configurada. Como lo vemos en el ejemplo, estamos a una temperatura máxima de 190 grados. ¿Qué nos indica esto? De que el caudal de llama, cuando llegue a 190 grados o que el sensor de temperatura, nuestras termocuplas, lleguen a 190, él prácticamente va a mandar una señal el cual corta el flujo o el caudal de gas y va a permitir de que cada vez que llegue a esa temperatura, él pare, o sea que la máquina va a tener un comportamiento oscilatorio para los desarrollos del café, que puede estar variando entre 3, 4, 5 grados de temperatura. El modificar este parámetro con el que ya llegaría o recibiría usted su tostadora es muy sencillo. Simplemente con las dos flechas que indican arriba y con la flecha que indica en la parte de abajo, usted puede subir o bajar la temperatura. De 190 podemos oprimir uno por uno o simplemente podemos dejar oprimido y él va cambiando a una velocidad más fuerte. ¿Qué fin tiene? Pues tiene el fin de que según las condiciones externas, las condiciones de ambiente, el tipo de humedad de café, el tipo de grano de café, la variedad que ustedes vayan a procesar, pueda manipular y configurar el sistema de llamas. Con la configuración inicial que sale de fábrica, que son 190 grados, es prácticamente el promedio en la que en la mayoría de las ocasiones el grano está generando su primera crepitación o el primer crack. De ahí en adelante, nuevamente repito, es las capacidades operativas que tenga el tostador para darle manejo. Como lo mencionamos anteriormente, nosotros tenemos en nuestra parte lateral de nuestro tablero de mandos nuestro puerto USB, el cual usted puede conectar su computadora. Nuestras tostadoras son compatibles con el sistema Artisan, que es un sistema el cual usted le va a permitir una graficación en tiempo real del estado y del comportamiento de la tostadora. Este programa Artisan es un programa que permite visualizar el comportamiento de la temperatura real con varias funciones que tienen. Es un programa que es de libre acceso y que no es un programa directamente o que sea producido por JGallo. También cabe aclarar de que el Artisan es solamente para visualización y graficación de curvas, mas no va a permitir de que a través del computador usted vaya a manipular las funciones de la tostadora. Parte de las recomendaciones que nosotros como empresa le hacemos a ustedes, nuestros usuarios, es que la persona que vaya a manipular los equipos sea una persona que tenga las capacidades o que esté capacitada para el funcionamiento. Este video es un instructivo para que usted sepa cuáles son las funciones de cada uno de los componentes que tiene la máquina, mas no pretende enseñar a generar un proceso de tostión. Para eso nosotros recomendamos de que se capaciten o que la persona esté en capacidad para que no vayan a incurrir en gastos o en pérdidas por malas prácticas en el proceso del café. Al igual, también el sistema Artisan que les mencionaba hace un rato también requiere de un aprendizaje
Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido explicativo de Mioetas Tostadoras Ecota Gallo. También nos cabe agradecerles el haber confiado y haber tomado la decisión de adquirir uno de nuestros productos. Recuerden visitarnos a través de nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para más novedades. Hasta una próxima.